La Biblia. Buenas a todos, a todas, y hoy les hablaré sobre la Vetus Latina. Es el nombre colectivo dado a los textos bíblicos en latín y fueron traducidos a partir del siglo II en lengua griega. Los originales griegos para los libros del Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento. Vetus Latina significa en latín latina vieja. En ocasiones se conoce como Antigua Biblia Latina. La Vetus Latina cayó en desuso gradualmente. Esta se sustituyó por la Vulgata de San Jerónimo, que ofrecía un texto en latín único y congruente, compacto estilísticamente con las lenguas originales. La Vulgata generalmente desplazó a la Vetus Latina. Había una autoridad de un santo que estaba canonizado y estaba detrás de ella. Se reconoció como texto bíblico oficial de la Iglesia Católica en el Concilio de Trento, un concilio ecuménico de la Iglesia Católica que se desarrolló en períodos intermitentes durante 25 sesiones entre los años 1545 y 1563. Tuvo lugar en Trento, una ciudad al norte de Italia. Aquí el objetivo fue definir la doctrina católica. No existe una única Biblia Vetus Latina porque hay una inmensa colección de textos de la Biblia en forma de manuscritos y estos contienen testimonio de traducciones al latín de pasajes bíblicos anteriores a Jerónimo. En los manuscritos de la Vetus Latina, que tienen por lo menos 27 lecturas distintas, según Bruce M. Metzger. Muchas de las versiones Vetus Latina no fueron difundidas, publicadas como traducciones de la Biblia y de uso de la Iglesia, sino fueron preparadas de forma conveniente, adecuada para el uso local de las comunidades cristianas o para explicar, instruir con otras alocuciones, charlas o sermones. Algunos textos en algunos manuscritos de los evangelios en latín que contienen los 4 evangelios canónicos difieren unos de otros en la traducción y es posible que fueron dirigidos a un más alto nivel. En cambio, hay otros pasajes bíblicos que se desvían, difieren en ciertos fragmentos. Algunos de estos reproducen el griego o el hebreo exactamente, fielmente tal como aparece en la Septuaginta. Según apreciación de Agustín de Hipona, lamenta que el lenguaje de las traducciones Vetus Latina tiene muy mala calidad, abundando los solecismos. Solecismo es un cambio repentino en la construcción de la frase y esto produce una inconsistencia. Varias traducciones Vetus Latina reflejan algunas de las versiones que circulan de la Septuaginta. Ejemplo posible, el Codex Boviensis.
que preservan fragmentos del estilo de texto occidental. Hay gran cantidad de características gramaticales que proceden del uso de la estructura gramatical del latín vulgar en el texto. Hay un ejemplo de frase que se traduce del Salmo 121:6 y en el Salterio Galicano dice el siguiente versículo: Rogate quae ad pacem sun Jerusalén, que quiere decir: rogad a los que están por la paz de Jerusalén. En la Biblia Jerusalén dice este texto: orad por la paz en Jerusalén. Traducción literal de la Septuaginta. Jerónimo, en versión posterior sobre textos originales hebreos, traduce este versículo como Rogate pacem Jerusalén, que quiere decir: rogad por la paz de Jerusalén. El nombre de Jerónimo es Eusebio Hierónimo. En latín, Eusebius Sophronius Hieronymus, conocido también como Jerónimo de Estridón, que murió el 30 de septiembre de 420 después de Cristo en Belén. La versión de la Vetus Latina intenta respetar el orden y el uso de las palabras originales en griego de la Septuaginta, creando un peculiar estilo del latín. Los textos Vetus Latina sobreviven todavía en la liturgia. En los salmos latinos es un caso especial. En la liturgia latina de la Iglesia Católica usaron textos del Salterio Romano, que es una versión de los salmos de Vetus Latina, y que los revisó mínimamente San Jerónimo antes de que comenzaran a preparar su traducción de la Vulgata. También tradujo los salmos del original hebreo. El nuevo salterio se llamó Luxta Hebraea. Esta versión no pudo desplazar al salterio galicano o romano en el uso litúrgico, y el galicano se usó como salterio de Vulgata. Salterio significa libro de salmos. El galicano es el salterio que es cantado en el canto gregoriano y usado en música clásica. Las traducciones Vetus Latina de varios libros de la Biblia fueron copiadas en manuscritos junto con las traducciones de la Vulgata. Y era inevitable que se intercambiaran algunos textos. No era frecuente encontrar copias completas de la Biblia, por lo que fueron copiadas en manuscritos junto con las traducciones de la Vulgata. Se podían hallar traducciones en latín antiguo de libros sencillos en manuscritos en el siglo XIII. Y bueno, seguimos avanzando, descubriendo las traducciones de la Biblia. El Señor, el Padre Eterno, te habla a través de su palabra. Y les leo el versículo siguiente para terminar, que está en Salmos 119, 105 y dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Shalom.